La seguridad es la base de la libertad. Comparando un poco la seguridad que tenemos en España, en Europa, ¿cómo ve la seguridad aquí? Toda su forma de actuar nunca fue contra los poderosos. Sus víctimas fueron la gente sencilla, la gente del común. Que es un aspecto que le gusta mucho del hispanohablante, no español. Cuando un país es rico económicamente, socialmente, tiene más posibilidades de que dentro de esa riqueza salga gente que se dedique a las artes. Si una población y un país se tiene que dedicar exclusivamente a ver cómo sale todos los días y llega a fin de mes o a fin de semana para comer, lógicamente el arte queda subordinado. ¿Qué retos y qué ventajas cree usted que hay en la actualidad con la tecnología? El tener acceso a tanta información, ¿qué retos cree que presenta esto y qué ventajas? Bienvenidos a Media Podcast, donde exploramos historias de éxito y liderazgo de distintas industrias. Vamos allá. Hola a todos, me encuentro aquí en San Salvador. Tengo la grata oportunidad de estar aquí con Alejandro Gallo, policía, escritor, viajero, que tiene una historia muy curiosa. ¿Qué le trae por aquí, por estas tierras? Pues ya ves, es la segunda vez que vengo. ¿Ah, sí? Claro, sobre todo conocer América Latina. El Salvador evidentemente es un punto de referencia, no se puede dejar pasar. Y más pues por los cambios políticos, sociales, económicos que está sufriendo El Salvador y que es necesario conocer. Y sobre todo, bueno, pues ese calor humano y tratar con la gente en el día a día. Como español, ¿qué diría usted de la seguridad? Comparando un poco la seguridad que tenemos en España, en Europa, ¿cómo ve la seguridad aquí? En realidad, la seguridad de Latinoamérica es como se tiene que comparar entre ellos. No se puede comparar Latinoamérica con Europa. Venimos de situaciones absolutamente distintas, entonces no se puede comparar y diríamos, aquel que haga una comparación entre América Latina y Europa está realizando un análisis sesgado. Los países latinoamericanos, debido a su idiosincrasia, deben compararse entre sí. Y yo sospecho que la pregunta suya vaya pues por el tema del Salvador, por la cuestión de la política de Bukele en el tema de las maras y todas estas cuestiones. Yo es algo que lo tengo bastante claro porque Rafael Ramírez Heredia en el año 2004 escribió una novela, bueno, era una realidad novelada, que recibió él el premio Dacian Hamed, previamente había recibido el Rufo, y hablaba ya hace 20 años de la problemática de las maras. Entonces, de repente, ahora se está criticando o cuestionando la política emprendida por algunos gobiernos, algunos políticos, algunos ministerios sobre las maras. Evidentemente, hay que empezarse a preguntar si hace 20 años, cuando Ramírez Heredia denuncia la situación, la inactividad de los gobiernos de Centroamérica en aquel momento, si hubiesen tenido otra política, igual no hubiesen necesitado llegar a estos momentos actuales. Es decir, yo creo que el análisis de la política actual contra las maras, que no deja de ser una mafia tatuada, hay que empezar a preguntarse si hace 20 años esa dejadez, si no hubiese existido, igual no hubiésemos llegado a una situación parecida. Y hay que tener en cuenta que las maras atracaban y robaban y extorsionaban y atentaban contra la integridad física de la gente sencilla. Eso hay que dejarlo bien claro, porque toda su forma de actuar nunca fue contra los poderosos. Sus víctimas fueron la gente sencilla, la gente del común. ¿Eso por qué? ¿Debido a qué? Sencillamente porque es más fácil, no porque se tenga más valor, sino porque es más sencillo atracar a la gente sencilla, a la gente humilde. Entrar en un autobús y atracarlos a todos, o entrar en un tren, y es mucho más fácil atracar a la gente humilde que ir a robar a los poderosos. Es que jamás ocurrió eso. Hay veces, yo desde Europa, a veces ves algún, diríamos, no sé cómo calificarlo, que a veces parece que hay que plantear como en que el delincuente le rodea algo mítico, algo, diríamos, como si fueran todos los delincuentes Robin Hood, ¿no? Y no hay nada romántico. No hay nada mítico en eso. Hay que pisar la tierra, no vivir en las nubes. Yo ya digo que el problema de las maras es porque hace 20 años hubo una dejadez grande de los gobiernos. Eso en primer lugar. Y no hay nada mítico, no hay nada romántico. Se han dedicado a extorsionar y a robar a la gente sencilla. Nunca existió nada romántico tipo Robin Hood.
No, por eso digo que eso no existe en Europa y por eso no se puede comparar Europa con Latinoamérica. Tampoco el nivel de inseguridad o el nivel de delincuencia. Yo muchas veces digo que hace muchos años los países democráticos de América Latina, sobre todo, y algunos en Europa, el verdadero miedo a que se quebrara esa legalidad democrática la veían en los ejércitos, en los golpes de Estado de los ejércitos. Le ocurrió a Chile, le ocurrió a Argentina, le ocurrió a Uruguay y le ocurrió a muchos países de Centroamérica. Y sin embargo ahora ese peligro no existe. El peligro ahora es la banda organizada de delincuentes, como ha ocurrido en Haití. Es un cambio sustancial, donde el delincuente común, no político, el delincuente común se ha hecho fuerte, maneja dinero, maneja armas y se considera con capacidad para dar golpes de Estado. Es decir, a veces el poder económico y militar o armado de un cártel es mucho más fuerte que un país pequeño. Y eso es una situación que se está viviendo. Es una metamorfosis absolutamente en la seguridad ciudadana en el mundo entero. ¿Usted cree que Haití tiene esperanza? ¿Qué cree que se puede hacer allí a estas alturas? Hay un dicho que dice que el que tiene esperanza tiene miedo. Porque como tiene esperanza, tiene miedo. Y el único que no tiene miedo es el que no tiene esperanza. Entonces, ante esas dos situaciones, lo que debemos ser es racionales y buscarle que efectivamente una sociedad democrática tiene que emplear a toda su sociedad, el gobierno, todos los poderes y la sociedad en luchar contra esas lacras sociales y ser un bloque unido para luchar contra esas lacras. Porque la seguridad pública no está reñida con la libertad, al contrario, la seguridad es la base de la libertad. ¿Acaso es libre aquel que desde que se levanta hasta que se acuesta teme por su vida y la de su familia? Esa persona que no tiene seguridad en su integridad física y en su vida no es libre. Yo hará un mes aproximadamente di una charla en el Parlamento Europeo sobre estas cuestiones, que aquel que quiera consultarla la tiene perfectamente en internet. Es decir, hay que empezar a desterrar, porque ha habido muchos teóricos, sobre todo dentro de los extremismos populistas, donde oponían seguridad pública y libertad. A mayor seguridad pública, menos libertad, o a mayor libertad, menos seguridad pública. Es decir, eso es vivir en las nubes, no es pisar la tierra. La seguridad pública es la base de la libertad. No estamos hablando del orden público militar o dictatorial, hablamos de la seguridad pública democrática, con el respeto a los derechos humanos. Esa es la base de la libertad posterior de la sociedad. Cosa que aquí sí se está haciendo, ¿no? Respetando los derechos humanos, porque hay gente que cuestiona, pero no se está atentando contra la vida ni... El tema de los derechos humanos es algo que hay que respetar, por supuesto. Ahora, vuelvo otra vez al inicio de esta conversación. ¿Qué se hizo hace 20 años? Aquí y en los países limítrofes. Fue una dejadez en esa cuestión. Y ahora cuando se actúa, se dice que se atacan los derechos humanos. No seamos tan cínicos. Vayamos a la realidad. Y la realidad es que se está atacando un problema que hace 20 años tenía que haberse solucionado, porque ya se estaba avisando. Y ya digo, el caso de Rafael Ramírez Heredia es una obra, La Mara, donde ya él explicaba perfectamente qué estaba ocurriendo en la frontera con México, qué estaba ocurriendo en Honduras, en Guatemala, en El Salvador. Una situación que puede ser debida, evidentemente, a una situación económica, social, de marginalidad, lo que queramos. Pero había que haber puesto remedio. Fuera social, fuera política, fuera militar, fuera policial, pero ya tenía que haber para no llegar a ningún extremo. Estas tres características importantes que yo conozco que lo definen a usted, que es el ser policía, escritor y ciudadano del mundo, ¿cuándo las fusionó? ¿Las tres nacieron al mismo tiempo? Nada nace al mismo tiempo, ¿no? Es decir, vas creándote tus inquietudes, ¿no? Hay un día que entras dentro de la fuerza policial. Ese fue su primer trabajo, digamos, ¿no? Sí. O primer desempeño. Sí, pero quiero decirte que empiezas a ver una cosa rara, y es que en Europa, hablo de Europa, el policía en general se interesa por la universidad. Hay, a partir de un nivel determinado de rango dentro del escalafón policial, tú no puedes escalar si no eres licenciado universitario. Es decir, hay un interés del policía por la universidad. Curiosamente, al revés no existe. La universidad no se interesa por la policía. Es decir, hay un desligamiento absoluto de la realidad. Tú preguntas en las universidades qué hace la policía y te dirán reprimir. Ni siquiera se cuestionan si existe toda una táctica de prevención del delito, de educación social. Es decir, en ese aspecto es curiosísimo eso.
¿no? Te llama la atención. Y luego, evidentemente, lo del ciudadano del mundo me viene porque vas viendo cómo las sociedades van quedando ancladas muchas veces en su tierra. Y a veces, esto es una broma, ¿no? Que se suele decir en España, dice, y entonces el vino de mi pueblo y las chicas de mi pueblo y el chorizo de mi pueblo, la carne y la fruta de mi pueblo, la mejor del mundo. Todas son las mejores. Eso, pero de mi pueblo. ¿Qué te indica? No has salido fuera, no has visto otras culturas, no has visto otra forma de hacer las cosas. Y es necesario abrirnos. Tú date cuenta que hablamos desde aquí, desde El Salvador. ¿Cuándo pega la gran salto económico, social, el mundo? En el momento que se abren los horizontes desde Europa y se descubre un nuevo mundo. No vamos a entrar en las luchas, en la imposición, no voy a entrar por ahí, porque evidentemente el pueblo europeo, fuera español, fuera portugués, fuera inglés, cuando vino a esta nueva tierra fueron imponiendo, pues vinieron con la espada y la cruz. No voy a entrar por ahí. Lo que sí es cierto es que eso supuso la apertura de mentes, supuso un nuevo mundo, conocer que existía otra realidad, otra gente, otra forma de hacer las cosas. Una cosa buena que ustedes nos dieron, por ejemplo, fue la lengua, el idioma. Es verdaderamente... Sí, pero vamos a analizar una cuestión. Estados Unidos es el segundo país del mundo en número de habitantes que habla español. Primero es México, después Estados Unidos. La colonia española tiene casi 70 millones. La tercera ya se la disputa España, Argentina, Colombia, etcétera, en número de habitantes. Pero la primera es México y la segunda es Estados Unidos. Y quiere decir que desde Alaska hasta la Tierra de Fuego uno puede caminar hablando el mismo idioma, la misma forma de comunicarte. Y el lenguaje es muy importante, porque es una forma también de interpretar y de ver la realidad. Eso, como todo, muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Los hispanohablantes de lo valioso que es nuestro idioma. Sí, porque... Nos falta el inglés, nos falta esto, nos falta lo otro. Sí, pero bueno, eso es como todo. A veces es como cuando tienes las cosas en casa y no las valoras, vas a buscarlas fuera. Más. Claro, pero el idioma castellano, evidentemente, abre, tú date cuenta que aparte que es el más hablado del mundo, el detrás del inglés, el más utilizado y hablado y de la comunicación, porque al final lo que se pretende, el idioma es para comunicarte con otra gente, con otros pueblos e intercambiar experiencias. Ahora se está utilizando el idioma como identidad. Bueno, lo utilizan hasta los afroamericanos con el inglés. Es decir, el afroamericano está creando sus propios clichés internos dentro del inglés para una cuestión de identidad propia dentro de Estados Unidos. Sus jergas, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, esa es una cuestión que está utilizando últimamente, el lenguaje como forma de identidad. Es decir, los que somos así, hablamos así. Es decir, mi identidad, mi clan, mi comunidad habla de esta manera. ¿Qué opina usted de eso, por ejemplo? Que es un tema que me parece curioso a mí. Es decir, si yo debo hablar como hablan en mi ciudad o en mi país, o dejo de ser tal cosa si hablo de otra manera. No, a ver, vamos a ver. El castellano neutro no existe. El que crea que eso existe y que hay un castellano neutro, eso no existe. Esto lo decía Michel Lobby, que era un teórico europeo, pero bueno, vivió sobre todo en Brasil, en Hispanoamérica. Él decía que al final tenemos esa cuestión en común, ¿no? Pero cada uno la prepara como el cocido, según los ingredientes que tenga en su casa. Y está bien. Y está bien, por supuesto. Y es una forma enriquecedora. Yo cada vez que visito Latinoamérica me encanta escuchar hablar porque son esos giros de palabra que enriquecen el idioma. Y que son muchas palabras antiguas que ya no se en desuso en España, ¿no? Claro, muchas de ellas sí. Hoy, por ejemplo, me hacía mucha gracia aquí estos días en Guatemala, parqueo. Nosotros no utilizamos la palabra parqueo, pero... Ahora no, pero antes sí, ¿no? Sí, por ejemplo, utilizáis aserramiento. Nosotros la A del principio ya quedó eliminada hace mucho tiempo. Cerramiento. Entonces, quiero decir que es interesante el escuchar y el ver. Aparte que luego son otras acepciones del idioma, otras acepciones. Y lo vas viendo con los propios rótulos publicitarios en la calle, la forma de hablar de la gente. Eso es enriquecedor, por supuesto. ¿Cuándo empezó a escribir? No, yo escribí siempre.
Date cuenta ¿Desde que... joven? Sí, ¿Niño? sí. Yo ya a los 16 años ya cubrí una huelga de un encierro en la Catedral de León, que era una huelga de la construcción. Y acabé dentro de la catedral con los obreros y escribí una crónica que me acabaron publicando, ¿no? Pero, tenía 16 años. ¿Pero cómo nació eso? Dijo, bueno, voy a escribir esto y... No, a lo mejor porque al final en todo lector hay un escritor. Entonces has sido lector desde muy pequeño. Lector desde siempre. O sea, todo lector tiene un escritor en el fondo. ¿Por qué? Porque algo acaba bulle dentro de uno. Dice, bueno, yo también quiero escribir, ¿no? Sí, no, llega un momento que dices, oye, tanto que sé, tanto que he leído, esto lo haría yo mejor. Hay gente que dice, yo a veces utilizo otra expresión, que escribo las novelas que me hubiese gustado leer. Lo que no he encontrado, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Yo, por ejemplo, el tema tienes Higgins. Higgins, él siempre decía, cuando estuvo él leía mucho a Hammett, a Raymond Chandler y a Jim Thompson, y decía, yo lo puedo hacer mejor. De hecho, bueno, sería criticable si lo llegó a hacer mejor o no, pero se atrevió. Es decir, el tema de ponerte a escribir es porque, aparte de comunicar algo, también es porque quieres contar historias o dar voz, a lo mejor, a una serie de gente que nunca la tuvo. Y entonces tú creas una serie de personajes y escenas que te permiten dar voz a esos personajes que muchas veces no lo tuvieron en la historia y en la realidad. ¿Usted cree que se nace así? ¿Con esto es una...? No. Nadie nace siendo escritor, nadie nace siendo médico, nadie nace siendo periodista, nadie nace... Bueno, médico no sé, pero digamos que así como usted lo describe, el escritor quizás es un creativo, ¿no? Que quiere... No, pero es el ambiente, o sea, es el ambiente. Vamos a ver, nadie acaba siendo pianista. Si en su casa nunca había un piano. O sea, sí, puede ser pianista porque luego a los 15, a los 20 años, pues fue al conservatorio, etcétera, etcétera. Pero si ya desde que naces ves el piano en tu casa, eso ayuda. La cuestión familiar te va a orientar o tener tu cualidad. Entonces, pero nadie nace de una manera determinada. Al final es nuestro ambiente social, nuestro ambiente familiar, todo lo que nos está rodeando. Es decir, yo suelo utilizar un término que no es nuestro alma individual. A veces es nuestro alma colectiva, lo que nos rodea, lo que nos motiva a ese mundo y a caminar por ahí. Dentro de estas tres cosas, ¿usted algo de esto lo tuvo en su casa? Es decir, ¿su papá era policía, escritor o viajero? ¿No? Viajeros. ¿Viajeros sí? Eso sí le dio el ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto, porque nosotros en mi casa pues no dejamos de ser hijos de una emigración económica y política de los años 60 y acabamos en Nuremberg, en Alemania, por esa cuestión económica política que había en España con el régimen de Franco. Entonces mi padre y mi madre pues emigraron a Alemania y acabamos, mi hermano y yo, de aquella, muy pequeñitos, pues por las calles de Nuremberg. Eso es justamente lo que acaba de decir entonces, ¿no? Que esa situación hizo que se forme con esa mentalidad de conocer otras culturas, ¿no? Cuando regresó a España, de decir, bueno, hay más mundo, ¿no? No, es que los hay. Y aparte que vivimos una etapa que Internet, la televisión, hace años, bueno, sospecho que en El Salvador sería igual. Igual existía una cadena de televisión. Ahora hay muchas. Y luego están las de pago. Y en España ocurría lo mismo. En su día yo me crié con 2 canales de televisión. La primera y la segunda, que eran estatales. Y ahora tenemos multitud de ellas. Es decir, pero a eso le unes Internet, le unes todas las plataformas digitales, le unes muchísimas cosas. Es decir, que estás todo el mundo, todo el día abierto al mundo. Al final, ¿viajar qué es? Pisar ese mundo que estás viendo virtualmente. ¿Por qué? Porque, lógicamente, yo qué sé qué decirte, Memphis, pongo por caso, Memphis, y tienes la casa Graceland, la casa de Elvis Presley. El que quiera la ve por internet. ¿Qué hace el viajero? Va a poner el pie donde ya lo vio. Él ya sabe lo que va a encontrarse, pero quiere verlo allí personalmente. Si ahora cogemos y colocamos aquí un ordenador, nos conectamos a internet, seguro que vemos las calles de Santiago de Chile. Pero no es lo mismo. Claro, el viajero tiene que ir allí. Tiene que ver Santiago de Chile y tendrá que ir a ver la Plaza de Armas y tendrá que ir a ver el Museo de la Inmigración y del Esclavismo y tendrá que ir a ver, pues yo qué sé, la calle Londres y la casa Londres 38, donde la policía política, los paramilitares, torturaban a los izquierdistas después del golpe de Estado contra Allende. Quiero decir, todo eso lo vas a tener en Internet. El viajero, ¿qué hace? Quiere comprobarlo física y mentalmente y personalmente allí, poniendo el pie. ¿Cuántos países ya conoces hasta la fecha? Vamos a dejarlo en que he puesto el pie. 94.
94. 94. ¿Y empezó en qué año? No, pronto. Ya te he dicho que... Desde Alemania, ¿no? Claro. Te he dicho que desde pequeñito ya acabamos en Nuremberg. ¿Cuántos recomienda que se hagan al año para alcanzar una cantidad? Yo siempre digo, tengo un lema. Si tú todos los días escribes una página, al cabo de un año tienes una novela. ¿Y eso lo hace con la escritura? Claro, también hay que ser muy disciplinado en eso. Tienes una novela y a lo mejor varios artículos de prensa. Si a eso le unes que todos los años vas a conocer un par de países, 3 o 4, tú cuando seas una persona mayor como yo, pues ya tendrás un montón de países que habrás conocido con la idea que estamos hablando, de pisar el mundo, de estar ahí y conocerlo, que no te lo cuente. Y al final cuando vas a verlo te vas a encontrar de que aquellos países muy denostados igual no lo son tanto. Y aquellos países que te han vendido como la joya de la corona, no vivirías ni aunque te pagara. Es decir, te vas encontrando situaciones de esas según vas recorriendo el mundo. Y conociendo a sus gentes, claro. Yo creo que es similar a leer. Es decir, leer nos da conocimiento y pisar estos lugares también. No, sí, porque aparte de eso es recibir cultura o instrucción sin necesidad de leerla, ni estudiarla, la has vivido. El tema mismamente de la gastronomía. Estamos hablando de la lectura, de libros. La gastronomía no deja de ser una parte de nuestra cultura. ¿Y usted está abierto a ella? ¿Gastronómicamente prueba de todo? Por supuesto. ¿Qué es lo que más le gusta? Por ejemplo, de Latinoamérica o de aquí de El Salvador. De El Salvador, mira, concretamente veníamos de Guatemala y allí hay 2 platos que son patrimonio inmanente de la humanidad, que claro, había que irlos a probar. Y es increíble, pues eso, cómo los pueblos a veces se expresan a través también de la gastronomía. Luego tienes pueblos muy poderosos económicamente que comen muy mal. Y no tienen gastronomía. Lo que tienen es importado absolutamente de otros países hacia ellos. Vosotros en El Salvador tenéis una gastronomía propia, con los elementos de aquí. Y mencionaba Guatemala porque la tengo reciente, porque acabo de llegar. ¿Qué es un aspecto que le gusta mucho del latino, del hispanohablante, no español? Muy fácil, que viven en la calle. El latino vive en la calle. ¿Qué quiere decir? Que es muy extrovertido, que está muy... Sí, no, y que es sociable. En la ciudad de Gijón, de donde yo vengo, hay un lema que dice que si en Gijón hubiese un terremoto, no pillaba a nadie en casa el terremoto. Están en la calle, están socializando, comunicándose. Y el latino lo tienes absolutamente, que esa es una de sus cualidades. Quizás heredamos un poco de ustedes, ¿no? Evidentemente. Vamos a Norteamérica, vamos a Estados Unidos, paseemos por sus calles. No digo Nueva York, que Nueva York es Nueva York y el resto son Estados Unidos. No hay nadie en las calles. Tú caminas por Houston, no hay nadie en las calles. Es más, Houston ha creado sus túneles internos en el downtown, donde la gente que trabaja en los rascacielos y demás tienen los túneles para comunicarse y caminar. No van por la calle. Cualquier otra ciudad, no ves gente en la calle. Sí, están en los locales, están dentro, se desplazan en coche, bajan del coche y entran. Pero en la calle no hay nadie. Y eso, el vivir la calle, socializarse, eso es algo absolutamente latino y mediterráneo. Lo vas a encontrar en Italia, lo vas a encontrar en el sur de Francia, lo vas a encontrar en Grecia, lo vas a encontrar en las extintas repúblicas yugoslavas, en España, en Portugal, no lo vas a encontrar en el norte de Europa, no lo vas a encontrar en Estados Unidos, lo vas a encontrar en Latinoamérica y en esta parte de mí. Y eso es una forma de ser y de relacionarse. Hay algo muy curioso que me llama la atención de los españoles y que me gusta, y es el tema del equilibrio. Y que me gustaría que usted como español nos diga el secreto, cómo podemos hacer los demás. Quizás no lo sabe porque es nato o lo aprendió muy joven. Es decir, vida, trabajo, viajar, ser escritor. Digamos, en el caso de usted, tiene la pasión, me imagino que es escribir, la profesión que ejerce como policía y viajar, que digamos que es como aventura, disfrute. También tiene hijos, ¿no? Tiene una familia. ¿Cómo se logra eso? Porque en mi caso es porque soy muy disciplinado. O sea, entonces, antes comentabas, si todos los días escribes una página, al cabo de un año tienes una novela y varios artículos. Si todos los años vas a viajar y conocer un par de países o 3, al cabo de una vida conoces el mundo. Es decir, en mi caso es porque en eso soy muy disciplinado, me lo propongo. ¿Pero pensaba a futuro? Es decir, quiero conocer 20 países, voy a ir de a poco. No lo piensas a futuro, jamás piensas a futuro. Tú estás contento con una situación y de repente es cuando dices, oye, esto que estoy haciendo, si lo potencio, sería extraordinario. Pero en un principio no tienes ese plan. Es como decir que la reconquista española sobre el Islam, que duró 8 siglos, estaba en la mente ya de Pelayo cuando la inicia, de Viriato, de toda la
la lucha, diríamos, pues del rey Pelayo en este caso. Cité a Viriato por el tema de los romanos y toda la cuestión, pero no venía al caso. Quiero decirte, no estaba en su mente. Él no iba a vivir 800 años. Lo que ocurre es que eso se inició extendiéndose territorios y al final continuó. No existía en la mente de nadie. Nadie tiene en la mente qué va a ocurrir de aquí a 800 años. Pero puede tener una visión o un plan, pero no tanto, ¿no? No tan allí. No, por eso digo. Y en este caso tú haces las cosas porque consideras que son... Tiene que haber una pasión, una convicción y ponerle disciplina a eso, ¿no? Sí, la disciplina es necesaria, si no, no lo vas a conseguir. ¿Usted tiene un área o digamos de un nicho definido en lo que es la escritura, en los libros que usted escribe, exclusivo? ¿O digamos que le gustaría escribir otro tipo de libros y no lo hace por ceñirse a un... No. A ver, Arthur Conan Doyle tuvo éxito con Sherlock Holmes, pero él siempre decía que la idea cuando mató a Sherlock Holmes era porque quería dedicarse a escribir lo que le gustaba, que eran libros de historia. En mi caso, no. En mi caso, como no vivo de la literatura, escribo lo que me da la gana, como me da la gana y cuando me da la gana. Y no le importa. Entonces, en ese aspecto no me tengo por qué ceñir a nada. No lo necesito. ¿Eso es algo que usted recomendaría? Porque lo he escuchado antes de que algunos recomiendan el no mezclar, o sea, que la pasión no esté tan mezclada con la necesidad de trabajo. Sí, pero es que eso, vamos a ver, si analizamos la historia del arte en general en el mundo, en la pintura, en la literatura, desde la antigua Grecia. Es decir, nos encontramos de que tú al filósofo, al poeta, al músico, al pintor, le tienes que asegurar su manutención. Él puede crear cuando tiene las necesidades básicas suyas y de su familia solucionadas. Hoy en día no vamos a encontrar mecenas. Tampoco en su época como Miguel Ángel los papas ahora pagan para que nos dediquemos a pintar o a escribir. Es decir, no hay cortes, no hay reyes, ni los reyes, ni su corte, ni los papas, ni los obispos están en esa situación de mecenazgo. Ni siquiera hay, aunque ha habido algunos pudientes ricos que sí lo han realizado a través de sus fundaciones, pero si un artista quiere desarrollar su faceta, tiene primero que tener asegurado todo lo demás. Y a partir de ahí sí podrá crear. Para que no se vea afectado su arte también, ¿no? Claro. Si no, vamos a caer en los pintores malditos como Van Gogh o los poetas malditos, donde su arte, su prosa, su poesía se va a ver reconocido después de muerto, por decirlo de alguna manera. Muy triste, ¿no? Ya, pero eso ha ocurrido. Entonces una forma de evitarlo sería tener asegurado lo demás. Es necesario. Y hacerlo paralelamente. Eso es necesario. Y si tú vuelves otra vez a la historia, te darás cuenta cómo los países que en un momento determinado tuvieron un nivel de vida muy grande a lo largo de la historia, fueron capaces de crear no uno o dos grandes literatos, pintores, porque eso lo ha tenido todos los países. No, notas que hay como generaciones enteras. Podemos hablar del siglo de oro español, podemos hablar en Francia en su momento, en Inglaterra en su momento, podemos hablar en Estados Unidos, que también tuvo esa época. Entonces, cuando vamos viendo, cuando un país es rico económicamente, socialmente, tiene más posibilidades de que dentro de esa riqueza salga gente que se dedique a las artes. Si una población y un país se tiene que dedicar exclusivamente a ver cómo sale todos los días y llega a fin de mes o a fin de semana para comer, lógicamente el arte queda subordinado. Así que para mí lo principal es tener asegurado, diríamos, lo elemental, para que verdaderamente nazcan o puedan desarrollarse las artes y las cualidades artísticas de cualquiera. Esto es, como le decía antes, algo que veo muy común en España, ¿no? Por eso digo que es como una sabiduría, es decir, tengo un trabajo X y puedo ejercer mi pasión. Y de esta manera muchas personas suelen tener un hobby, una pasión y una buena forma de tener las dos cosas. Nunca lo había planteado así. Voy a empezar a analizarlo. Di que nosotros siempre nos hemos fijado en los estoicos. Date cuenta que uno de los representantes del estoicismo fue Séneca, que fue español, nacido en la antigua Hispania. Entonces, Séneca tenía un dicho que era que nunca hay viento favorable para aquel que carece de rumbo. Entonces creo que eso es algo como un pilar básico. Tú tienes que tener rumbo en tu vida.
Saber para dónde van. Eso es. ¿Y qué es lo que quieres? A partir de ahí ya veremos si tienes el viento favorable. Ahora, si tú no sabes dónde va, te da igual por dónde sople el viento, porque nunca va a estar favorable a ti, porque no sabes dónde quieres. Puede dar vueltas ahí. Y de hecho lo ocurre, ¿eh? Hay mucha gente dando vueltas sobre la noria sin saber dónde quiere ir, porque es que ni... ¿Y eso por qué pasa? ¿Porque no se lo han preguntado? No, muchas veces también porque la sociedad nos lleva a situaciones en las que bastante tenemos con ir día a día y no preocuparnos en grandes cuestiones. Se va el tiempo, ¿no? No, el tiempo y a veces el trabajo y a veces el dinero. Ya te decía antes que lo principal es tener aseguradas las cuestiones vitales. Si se tienen aseguradas, ya el sujeto ya puede desarrollar otras cualidades artísticas que las tiene porque las ha visto en la sociedad, porque él nació con cierta habilidad para esa cuestión, ¿no? Pero tiene que tener lo otro asegurado, si no, no lo va a poder desarrollar jamás. ¿Qué retos y qué ventajas cree usted que hay en la actualidad con la juventud? Quiero decir, con la tecnología. En su época, bueno, usted ha visto la evolución de la tecnología, entonces el tener acceso a tanta información, ¿qué retos cree que presenta esto y qué ventajas? Pues hay que saber domesticarlo, porque por ejemplo ya desde el año 60, 59-60, ya Philip K. Dick, uno de los mejores escritores de ciencia ficción, tiene, y muchas de sus novelas se han basado en grandes películas de ciencia ficción, ya entonces tiene una frase que responde a eso que tú preguntas. Él dice, en un mundo que se recibe tanta información, el sujeto acaba perdiendo la toma tierra y deja esa toma tierra, la pierde por la cantidad de información que recibe. ¿Qué quiere decir eso en términos un poco más comprensibles para todo el mundo? Pues que no sabemos administrar esa información. Entonces, ¿eso qué hace? Te intoxica. Y esa gran información es como si te estuvieran desinformando y te están informando, pero tú no estás procesando. Y como no estás procesando esa información que es necesario procesar. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, con alguien como usted que lee tanto y absorbe tanta información? ¿Cómo la procesa de una manera adecuada para no saturarse, digamos? En principio es necesario... ¿O con el tiempo quizás? A ver, no hay una varita mágica. Yo no te puedo decir esto tiene que ser así o de la otra manera, ¿no? Lo que ocurre es que es muy importante, por ejemplo, el contraste de opiniones. Tú, por ejemplo, llegas a una noticia que hay en un medio, pero miras el otro medio y el otro medio. Y hay veces que solamente hay un medio que está dando esa noticia y el resto no la da. Y al día siguiente, esa noticia del medio desaparece. Eso te hace sospechar de que esa noticia no estaba contrastada, estaba en el aire y el propio medio tiene que abandonarlo. Es decir, es necesario empezar a tener criterios de evaluación y de análisis de toda la información que te están pasando. Porque si no es eso, acabas saturándote y acabas perdiendo tu toma tierra, donde empiezas a desconocer ya dónde está la realidad. Y eso es lo que está ocurriendo a nivel mundial y eso lo entienden perfectamente todas las políticas de intoxicación a nivel mundial y las potencias mundiales y la propia utilización del lenguaje. Putin no estaba utilizando con Ucrania, jamás utilizó la palabra guerra. Eran maniobras militares, eran cualquier cosa, pero no era guerra. Es decir, el propio lenguaje, manipulándolo, hace que manipule nuestra realidad. Y eso lo vemos constantemente. Nada más hay que ver el discurso de los políticos. Ahí los neopositivistas tienen una teoría que dicen que todo lo que es nombrado es que existe. Ha habido teóricos posteriores que le han dado la vuelta a ese análisis de los neopositivistas y dicen, y si no es nombrado, no existe. Y eso es lo que ha utilizado, por ejemplo, Putin. Nunca mencionó la palabra guerra. Es decir, si yo no digo que estamos en guerra, no estamos en guerra. No estamos en guerra. Le han dado la vuelta a ese análisis con el tema de cuando las crisis económicas del año 2008, la crisis económica del 2008, los políticos se negaban a mencionar la palabra crisis. Una disminución económica, desaceleración, utilizaban eufemismos, pero no hablaban de crisis, porque eso evidentemente les perjudicaría en unas elecciones. ¿Por qué? No se puede admitir nunca entonces. Claro, okay. Esa era la cuestión. Vemos cómo día a día no solo las nuevas tecnologías, no solo la información, sino el uso del lenguaje. El uso del lenguaje se está utilizando en este momento para enmascarar la realidad. Y hemos citado 2 o 3 ejemplos, ¿no? Dentro de la disciplina, ¿tiene usted alguna cantidad de hojas o
que lee, por ejemplo? No que escribe, sino que lee. No, yo leo todos los días. Todos los días. Y no mira la cantidad, ¿no? No. Yo leo hasta que ya llega un momento que me agoto y lo dejo. Y ya hasta el día siguiente ya no vuelvo a leer más. Sea tanto de prensa, de revistas, como de libros. Es decir, llega un momento que ya... ¿Cree que se ha vuelto algo que necesita? Sí, pero... Ya no gusto, sino necesidad. A ver, yo creo que es algo que necesitamos todos. O sea, el tema de estar informado, de saber qué está ocurriendo, eso lo necesitamos todos. Y además es que lo ves diariamente. A lo mejor hoy se leen menos libros, pero se sigue leyendo, ¿eh? A lo mejor tiene también sus problemas, ¿no? Porque hemos plebeyizado, por llamarlo de alguna manera, el saber. Hoy cualquiera es médico. Coge internet y dice, me duele la cabeza. ¿Qué debo hacer? Porque me duele la cabeza. Me ocurre tal cosa. Es decir, hemos ido a utilizar la tecnología y leemos. De otra forma. Pero vulgarizamos absolutamente todo eso. Eso tiene su problema, claro. Antes hablaba de los médicos. Hoy cualquiera se considera ya médico si tiene internet. Una de las desventajas, digamos, ¿no? Pero bueno, habrá que saber manejarlo cada uno. Sí, no, por supuesto. Ya se nos ha agotado el tiempo. Tenemos que seguir cada uno, ¿no? Nuestros caminos. Y espero verlo en España. Espero que sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias Alejandro. Hasta luego. Si te ha gustado este video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que recibas más contenido como este. Gracias por mirarnos y gracias por seguirnos. Hasta pronto.